Buenas tardes, ingeniero. A continuación le voy a presentar lo que logré hacer en el final. Eh, Ahorita vamos a tomar como puede ver, el enlace de mi repositorio. Entonces vamos a GitHub, clone repository, URL. Vamos a pegar aquí el, la URL y vamos a escoger como ruta eh, el escritorio, que actualmente no contiene ningún proyecto. Eh, ¿Se puede ver ahí? Y ahí estamos. Entonces, vamos al escritorio. Eh, Aquí está el proyecto. Vamos a abrir. Entonces, pues, primero que nada quería mostrar, pues, lo que más me llevó tiempo, lo que más dediqué fue, pues, a implementar en la construcción del programa los patrones de diseño. El patrón repositorio fue uno de los patrones de diseño en la clase. Y también la inyección de dependencias. Eh, entonces, ahorita voy a mostrar. Y como podemos ver, aquí está el programa, que es donde principalmente, bueno, primero que nada, aquí es donde se utiliza el autofag para hacer la inyección de dependencias utilizando la clase Dependency Injection, que es la que tenemos por acá, que ahorita la voy a mostrar. Y también en esta parte del programa tenemos la autenticación acá. Esto lo utilicé principalmente para poder hacer algunos de los métodos administrativos. Em, eh, pues es estos aquí obtiene el archivo de configuración, la llave secreta, el issue y la audiencia. Y ahorita voy a mostrar el archivo de configuración. Eh, y pues eso sería todo en la parte del programa. En la parte de dependency injection, pues hay bastante código que solo está comentado, pero esta es donde sí se utiliza la inyección de dependencias, es en la parte de los repositorios, de relational repositories, eh, que tengo el repositorio para voto y el repositorio para candidato, eh, que aquí se le indica con qué clase es que debe instanciar las dependencias de y candidato repository y voto repository. Em, y por este lado tenemos las clases de la lógica del negocio, em, en donde también se le indica que el voto business y candidato business deben ser instanciados con sus respectivas clases y a su vez resolver eh, eh, un parámetro que se les envía, que es la interfaz de los repositorios. Em, Luego en el app setting JSON tenemos la configuración primero que nada de la conexión a la base de datos. Em, También, por ejemplo, aquí tenemos la contraseña, el localhost y la base de datos que seleccionas. Eh, Del lado de la autenticación se usó JWT y pues aquí está el issuer, la audiencia, eh, el tiempo de expiración y la llave secreta. Em, entonces ahora voy a empezar a ver cada una de las capas de mi aplicación, que es, primero que nada son los modelos, que son los que se utilizan para recibir la data cuando se ingresa un nuevo candidato. Eh, Aquí está el modelo con todos los datos: nombre, apellidos, fecha de nacimiento, formación profesional, sexo, partido político, información.
Y esta es la clase para cuando ya se retorna el candidato en caso se necesite. Cuando es un nuevo candidato no tiene ID. Del mismo modo para voto. Em, por otro lado, tenemos en la capa del Data Access. Aquí tenemos el contexto, elecciones context, que es donde se hace las validaciones para, de acuerdo a lo que se estableció en la base de datos, en el script de base de datos, que eh, entonces, ese es el contexto. Aquí están las interfaces de candidato repository y voto repository. Los modelos que usa el contexto, que son estos. Aquí tenemos nada más que es proceso votaciones, que es el que iba a servir para cerrar las votaciones. Sin embargo, no se llegó a implementar. Y los repositorios. Vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, con voto. eh, Tenemos únicamente, pues aquí es el constructor que se hace la inyección de dependencias. em, y aquí el único método que es addVoto, que recibe la clase nivoto y pues la transforma a, al modelo voto que utiliza el contexto. Y luego ya con el contexto pues se añade, se agrega la clase y hace el insert en base de datos. Acá tenemos la parte de la capa del negocio, tenemos las interfaces y pues aquí están las implementaciones. Siguiendo con el ejemplo de voto, aquí nuevamente tenemos la inyección de dependencias, recibimos una interfaz y se iguala a la propiedad read-only que teníamos de voto repository y esta misma se utiliza con su método addVoto que vimos anteriormente. y, y se recibe una clase CLS en mi voto. Em, por último tenemos los controladores. Tenemos un controlador login API, em, que pues en el login pues lo único que se le tiene que enviar es una contraseña para autenticarse si se quiere acceder a los métodos que son administrativos. Em, si la contraseña es igual a ingeniería de software, entonces ya va a crear un token, aquí custom token JWT. Aquí está el método que crea el token, pues eh, creando el encabezado y los claims, que en este caso solo tenemos uno, que es un identificador. Em, y pues aquí se retorna un string, que es el token generado. Y eso se devuelve en este mismo método de login. Y ya con ese token ya se puede acceder a los métodos. Entonces, eh, acá tenemos el controlador de candidatos, que, como decía el enunciado, este era administrativo. Entonces, aquí sí se utiliza la autenticación con JWT. Y pues, como podemos ver, lo que recibe es una clase CLS New Candidato. Y utilizando la interfaz y candidato business, pues utiliza el método post candidato, eh, tomando este objeto que les envía eh, en el post. Y, y luego tenemos el controlador de votos, em, que es lo mismo, únicamente que con la clase voto. Em, y ahora vamos a correr la aplicación. Acá abrí la base de datos. Así fue como se creó en MySQL Server. Ah, no, pero es esta. Tenemos, aquí se crea la base de datos de elecciones con la tabla candidato, voto y proceso de votaciones. Y aquí se hacen unos cuantos inserts, pero igualmente se puede hacer inserts con los métodos que se elaboran. Entonces, vamos a probar ahorita. Y para esto vamos a usar Postman.
Entonces vamos a correr la aplicación y vamos a probar primero que nada el post de voto, que este sí nos debería de dejar únicamente así sin autenticación. Entonces, porque es público. Entonces aquí vamos a darle try it out. eh, y por acá tengo ya preparado un ejemplo. Entonces, le vamos a dar execute. Y justo va a parar aquí al breakpoint. Vamos a ir viendo paso a paso para ver que sí se accede a las clases. Entonces, primero que nada, como les dimos cuenta, si accede a CLS Photo Business, es a través de su interfaz y de la inyección de dependencias. Em, y luego aquí nos vamos a Photo Repository y caemos en la clase CLS Photo Repositories. Continuamos, regresa, regresa. Y aquí podemos ver que la respuesta fue 200, o sea que está correcto. Y devuelve pues la misma información que se le ingresó acá. Y, ahora vamos a probar, sin hacer login, vamos a probar ingresar un candidato. Entonces aquí tengo preparado otro ejemplo. Vamos a darle try it out. Y vamos a pegar el ejemplo. Le vamos a dar execute. Y tenemos una respuesta 401, eh, que es indocumenta. Vamos a probar aquí desde Postman. Vamos a pegar un ejemplo. Por acá se hace la autorización. Entonces vamos a borrar esto para ver que si no se haga sin tener el token. Entonces vamos a ingresar otra vez. Y entonces vemos que la respuesta es no autorizada. Ahora vamos a hacer el login. Eh, Mejor vamos a hacer, creo que es más fácil aquí desde el Swagger. Entonces, vamos a hacer ahorita el login y vamos a copiar la contraseña que está aquí. Esa sería, en todo caso, una contraseña secreta que solo tendrían los administradores. Y entonces vamos a ejecutarla para que nos devuelva un token, que sería este. Entonces ahora aquí en Authorization, no, en New Request, en Authorization, Period Token, y aquí pegamos el token. Entonces vamos a enviarlo. Y ahora sí, el status fue OK, ya autorizado. Y nos devuelve pues, el candidato. Y podemos ver siempre aquí en la base de datos, vamos a ver tanto voto como candidato. Solo voy a ejecutar acá las selecciones. Y vamos a ver los últimos registros acertados. Y primero veamos sobre después otro. Entonces aquí fue justo el que acabamos de ingresar, el de Edmond Mulet. Y ya está acá con ID 6, pues es la información que habíamos ingresado. Y en voto tenemos justo la información que habíamos ingresado, que es por el candidato ID 1, el DPI, la fecha, la de origen y los bits de si es nulo o es fraudulento. Entonces, pues eso
Eso es lo que contiene mi proyecto. Y eso sería todo. Muchas gracias y feliz noche.